Yo creo que este es el cuarto martes de reunión, ¿no? Cinco. El quinto. Ok. El quinto martes de reunión. Y lo que pretendemos en esta noche es repasar un poco lo que hemos planteado, y la semana que viene, con la ayuda del Señor, entonces comenzar a trabajar con el fruto del Espíritu. Yo creo que deberíamos trabajar primero con la obra del Espíritu Santo en nosotros, y el fruto del Espíritu precisamente lo que demarca es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Una vez concluyamos, entonces, porque con la cuestión del fruto del Espíritu no tenemos muchos problemas, prácticamente todas las denominaciones plantean básicamente lo mismo sobre el particular. Donde vamos a tener dificultades es cuando entremos al área de los dones del Espíritu, porque en alguna medida me gustaría también que hablemos un poco de la historia de aquellas iglesias que se abrieron en una ocasión a la dimensión de los carismas, y hablemos un poquito de las experiencias que tuvieron, porque es importante que sepamos que en la experiencia del posterior avivamiento después de Pentecostés, ¿no? El avivamiento del siglo XIX, hubo iglesias históricas que se involucraron dentro de la experiencia de los carismas, y luego posteriormente en un avivamiento que se dio en la década del 60, inclusive la Iglesia Católica también se involucró en la experiencia de los carismas. Y yo creo que sería bueno evaluar y estudiar qué cosas finalmente determinaron, qué cosas les benefició, en qué cosas les perjudicó, y podamos tener un cuadro un poco más amplio de la experiencia carismática. Pero eso yo estimo que lo vamos a tener más o menos como ya para la semana número 9, porque en el fruto del Espíritu no me gustaría trabajar a prisa, sino me gustaría trabajar con una explicación bastante detallada de cada uno de ellos, a fin no solamente que lo podamos entender, sino que también lo podamos compartir. Habíamos dicho que prácticamente bajo la sombrilla de la cristiandad no hay duda de que el Espíritu Santo es una realidad. Yo creo que ninguna denominación bajo la sombrilla de la cristiandad, o dentro de la sombrilla o fuera de la sombrilla, tiene dudas con respecto a la existencia del Espíritu Santo. El problema no es para la gente la existencia del Espíritu Santo. El problema es cómo identificamos la persona del Espíritu Santo y cómo adjudicamos la persona del Espíritu Santo dentro del contexto de la Trinidad. Ahí es donde está el problema. Y de hecho hay unos que van a plantear un concepto unitario, y hay otros que van a presentar un concepto trinitario, y hay otros que van a atacar a los trinitarios y a los unitarios, porque ellos también tienen un concepto totalmente distinto y diferente. Pero el tema es demasiado largo, demasiado complicado, porque obviamente lo complica el elemento del pensamiento filosófico, que de alguna manera se abstrae
al tiempo presente y se discute dentro de ese marco. Yo creo que lo que es importante es que trabajemos entonces con lo que creemos nosotros con respecto a la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo pensaba la Iglesia antes del siglo IV? La Iglesia antes del siglo IV creía lo que ellos entendían de manera prácticamente literal de las Sagradas Escrituras. Claro, antes del siglo IV la Iglesia tuvo conflictos. Tal vez el conflicto más marcado que tuvo la Iglesia fue el conflicto del gnosticismo. Pero la Iglesia lo trabajó bastante bien. Pablo se dio a la tarea de confrontarlos desde el punto de vista teológico. Juntamente con Pablo hubo otros que se dieron a la tarea de teológica y filosóficamente confrontarlos. Otros se dieron a la tarea de simplemente ignorarlos y decir ni comas con ellos, ni le digas bienvenido, ni te sientes con ellos a la mesa. Era una forma también, obviamente, de enfrentarlos. Y otros como Juan, interesantemente se dieron a la tarea de confrontar a los gnósticos, pero él lo hizo desde la perspectiva de la unidad de la Iglesia, porque los gnósticos cometieron un gravísimo error, y es que la palabra gnosis obviamente viene del campo del elemento del pensamiento, del análisis, de la intelectualidad, y ellos cometieron el error de plantear que ese conocimiento no era un conocimiento para todo el mundo, sino que era un conocimiento exclusivo. Entonces Juan capitaliza la postura de los gnósticos de su tiempo, diciendo: señores, esto es bien sencillo, el que no ama no es de Dios, ni conoce a Dios, porque a fin de cuentas Dios es amor, y desarrolla un concepto teológico a base de la experiencia del amor. Y desde luego, desde esa perspectiva, entre otras cosas, ¿no?, pero dentro de esa perspectiva, Juan hace su ataque frontal al movimiento gnóstico. Pero había otros problemas más grandes. Estaban las persecuciones. La Iglesia era víctima de unas persecuciones constantes. Así que cuando las persecuciones estaban, la Iglesia lo único que hacía era buscar la forma de sobrevivir a la persecución. Y en la medida en que podía, atacaba estos problemas del gnosticismo, que eran los problemas mayores. Las cartas paulinas y las cartas de los apóstoles pues circulaban, y desde luego habían otros documentos que también circulaban, como el Dídaje, y más o menos la Iglesia se mantenía sin mucha dificultad. Es como consecuencia de la unión de la Iglesia y el Estado que entonces pues ya hay paz, ya no hay tantas dificultades, pero el pensamiento humano, la capacidad del análisis, la capacidad de la reflexión, porque hacer teología es hacer reflexión, llevó entonces a algunas personas a retomar los planteamientos bíblicos de la Iglesia Apostólica, y en alguna medida empezaron a darle una interpretación. Cuando la interpretación de unos choca con las de otros, entonces empiezan a surgir problemas. Y desde luego, antes de Nicea, en el año 325, en el siglo IV, la Iglesia creía lo que veía literalmente en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué creía? Pues mira, creían en un Dios Padre. Y lo que planteaban con respecto a ese Dios Padre es que todos los seres humanos estábamos separados de Él como consecuencia del pecado. Y planteaban que hay un Señor Jesucristo, el unigénito de Dios,
por quienes somos reconciliados a través de Cristo, somos reconciliados. Y desde luego planteaban también que hay un Espíritu Santo por quien somos acercados a Dios a través de la persona de Jesucristo. Y desde luego había dos pasajes bíblicos, uno de ellos era Gálatas capítulo 1 y versículo 12, Gálatas capítulo 1 y versículo 12, donde el apóstol San Pablo decía: yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y desde luego la iglesia entendía que el apóstol San Pablo, todo lo que enseñaba en todas sus cartas, era resultado de la revelación de Jesucristo a su vida, y lo que él enseñaba, eso se creía por las iglesias al pie de la letra. ¿Y qué postulaba el apóstol San Pablo? Pues cuando miramos a Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 10, Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por lo tanto, para la iglesia primitiva de los primeros siglos, ellos entendían el concepto de la Trinidad de una forma bien simple, bien sencilla. Hay una diferencia de personas, pero esa diferencia de personas está en la misma sustancia de un ser espiritual, porque a fin de cuentas Dios es espíritu, y ellos no tenían mucho problema con eso. Ese era prácticamente su planteamiento. Ahora, más adelante empiezan entonces a desarrollarse nuevas interpretaciones, y desde luego empieza a creerse que ahí, si la teología es reflexión, cabe la posibilidad de que mi opinión se cuente y de que mi opinión aporte. Y desde luego empezaron a aparecer los Abelios, empezaron a aparecer los Arrios, y toda esta gente empezó a emitir algún tipo de opinión con respecto a la Trinidad y con respecto al Espíritu Santo. Los arianos, los semi-arianos, los socinianos y los abelianos comenzaron a hacer nuevos planteamientos. ¿Y qué empezaron a plantear? Empezaron a plantear que el Padre había creado al Hijo y que el Hijo había creado al Espíritu Santo. Por lo tanto, plantear que Dios había creado al Padre tiraba por la borda el concepto que la iglesia primitiva planteaba, en términos de que Jesucristo es el unigénito de Dios por quien somos reconciliados. Pero ellos planteaban con perfecta claridad lo que ya el apóstol San Pablo había enseñado, que Jesucristo era de la misma esencia, de la misma sustancia del Padre. Y entonces ahora ellos empiezan a decir: no, mira, aquí esto es mucho más claro, esto es que llana y sencillamente el Padre creó a Jesucristo, y Jesucristo, antes de irse, creó al Espíritu Santo. Desde luego, cuando ellos comienzan este planteamiento, pues hubo otra serie de creyentes, que ya lo estudiamos, que entonces empezaron a decir: no, esto no es así. A fin de cuentas, esto no es así. Y la información, acuérdense que ya para el siglo IV, el Estado y la Iglesia
están en una relación. Entonces, ¿qué hacen finalmente? Pues cuando la información llega donde Constantino, el emperador de inmediato, entonces llama a un concilio. Y prácticamente fueron todos los obispos, cerca de 86. Se cree que el único que no pudo ir fue el obispo de Roma, porque ya estaba muy anciano y él no pudo llegar a este concilio, pero estaba representado allí. Así es que en esta reunión es donde probablemente se empiezan a encontrar una gente que nunca se habían visto ni por fotografía, ni por Facebook, ni por email. Esa gente nunca se habían visto. Así es que yo imagino que una de las primeras ocupaciones es ese encuentro fraternal de ellos. Y es un encuentro fraternal que empieza a provocar una serie de entusiasmo, porque a fin de cuentas el concepto católico lo que implica es universal, pero era una iglesia universal con un evangelio que se había desparramado por el mundo a través de unas cartas, a través de unos planteamientos de los apóstoles y de los primeros cristianos. Pero allí se iban a encontrar para comenzar a llegar a acuerdos teológicos. Dentro de los acuerdos teológicos iba a estar entonces el discutir si Cristo era el Verbo encarnado de Dios, consustancial con el Padre, o si en su defecto era un ser creado. Desde luego, allí el planteamiento que prevaleció fue el planteamiento de que Jesucristo es consustancial con el Padre. Entonces, mire qué interesante. Una de las cosas que uno descubre es que muchas veces la postura que se puede tener, tal vez de incomodidad o de molestia por la intromisión del Estado en la iglesia, hay quienes pueden postular y plantear que esa intromisión del Estado fue quien declaró y quien hizo el credo niceno. Y eso no es la verdad. No es la verdad. Los historiadores dicen que la única aportación que hizo Constantino dentro del credo fue el planteamiento del término consustancial. Fue todo, porque obviamente había dos conceptos griegos y esos dos conceptos griegos tenían mucho parecido, pero realmente era parecido, pero no era idéntico. Y entonces él sugirió que se considerara dentro de ello el concepto de consustancia en lugar de esencia. Ese fue el único, y eso es importante que se sepa, porque muchas veces la gente que viene de movimientos unitarios, su argumento de defensa es que ellos no creen en la Trinidad porque eso fue un invento de Constantino. Y Constantino no se podía inventar eso porque Constantino ni siquiera era cristiano. Él se hizo cristiano posteriormente. Y para que ustedes conozcan un poco de historia, él se hizo cristiano graciosamente, aun cuando, fíjese lo interesante de la historia, porque cuando uno escucha, ¿verdad?, a personas unitarias, dicen, no, Constantino fue el que hizo toda esa cosa de la Trinidad y eso es un engaño de la Iglesia Católica. Esa no es la verdad, históricamente esa no es la verdad. La determinación allí la tuvieron los obispos, el cónclave de la iglesia, de la cristiandad en aquel momento, porque aquella no era la Iglesia Católica Apostólica Romana, aquella era la cristiandad. Allí estaban
todos los cristianos. Y es importante uno poderlo señalar, porque hasta la época del oscurantismo había bajo la cristiandad una sola iglesia. Y las cosas buenas y las malas, de ellas somos responsables todos. Cuando usted coge la historia de la cristiandad del siglo I hasta el siglo XV, todo lo que sucedió ahí, del 1 al 15, bueno o malo, todos nosotros somos responsables. Ahora, después del siglo XV, pues entonces los protestantes somos responsables de unas cosas y los católicos son responsables de otras. Pero hasta ese momento, hasta la Reforma, existía una sola iglesia cristiana. Y de esa iglesia, todos históricamente somos responsables. Ahora, ¿qué sucede? Lo que es interesante dentro de esto es que cuando Constantino se bautiza, en lugar de bautizarse bajo el concepto trinitario, Constantino se bautizó ariano. Miren lo interesante. Entonces, cuando la gente desconoce eso dentro del marco histórico, pues le pasan la ficha. Pero cuando dicen, no, espérate un momentito, eso que tú planteas no es así, porque si Constantino hubiera sido tan trinitario, hubiera muerto ¿qué? Trinitario. Pero Constantino no murió trinitario. Constantino murió bautizándose con Arrio, al mismo que expulsó. En el año 325, una vez termina el concilio de Nicea, pues desde luego Arrio estaba trancado a la banda de que como él interpretaba era, y finalmente pues los obispos dijeron, pues no puede ser parte de la iglesia porque hemos tomado una decisión y la decisión nuestra es esta. Y desde luego fue no solamente excomulgado, sino expulsado. Pero poco a poco fueron acercando a Arrio a Constantino. Y lo fueron poquito a poco acercando hasta que finalmente Constantino está atendiendo en su lecho de enfermo. Está siendo atendido en su lecho de enfermo por Arrio. Y es cuando realmente abraza la fe cristiana. Así que ese planteamiento que uno escucha y que está tan trillado por ahí, que Constantino es el responsable, cuando uno mira la historia, uno dice, no, realmente pudo haber sido el anfitrión. Y desde luego, como emperador, pues él emitió una opinión, y era una opinión que la iglesia entendía, favorecía en términos de la palabra, de una misma sustancia. Pero eso no quiere decir que él fue el que creó el credo niceno. Claro, los apóstoles, hasta antes del siglo IV, cuando hablaban con respecto a su credo, en términos del Espíritu Santo, decían, creemos en el Espíritu Santo. Y desde luego, en el concilio de Nicea, quedó igual. Reza de la misma forma, reza de la misma manera. Creo en el Espíritu Santo. No dice ni más ni menos. Donde se hizo una transformación fue en el concilio de Constantinopla, pero no fue una transformación del concepto, fue simplemente una adición, donde se puso, creo en el Espíritu Santo, el divino, el dador de la vida, que procede del Padre, que debe ser adorado y glorificado con el Padre y el Hijo, y que habló por medio de los profetas. Pero ¿qué fue lo que hizo Constantinopla? Pues recogió todo el pensamiento, todo el discurso bíblico, antiguo testamentario y neotestamentario, y lo incluyó dentro del credo. Pero en ese concilio
volvió a participar el obispado de las iglesias, y desde luego lo que hicieron fue hacer un cambio cosmético, ¿no? en el sentido de las palabras, de cómo vamos a poner las palabras y cómo las vamos a afirmar, pero seguían prácticamente creyendo lo mismo. Ahora, claro, en el de Nicea, en el 325, cuando Atanasio, que fue el contendor más fuerte que tuvo Arrio en Nicea, pues Atanasio recogió literalmente el concepto del credo y puso que el Espíritu Santo es consustancial con el Padre y el Hijo, y procede del Padre y del Hijo. Fíjese que básicamente la postura y la posición que la cristiandad ha sostenido desde el siglo IV hasta hoy con respecto al tema ha sido básicamente la misma que sostuvo la iglesia primitiva desde el momento en que empezaron a hablar del Espíritu Santo. No ha habido cambios significativos, a excepción, obviamente, de esas dolorosas experiencias que están dentro del marco histórico de los arrios, de los abelianos, de los osilianos, de los monaquistas, que a fin de cuentas, pues ellos quisieron hacer una aportación de reflexión teológica con respecto a la persona. Pero ellos tuvieron la oportunidad de hacer su exposición, de discutir su exposición, inclusive tuvieron la oportunidad de escuchar, en este caso, a Atanasio, que Atanasio no era un obispo en ese momento, Atanasio era un monje. O sea, estaba inclusive en un nivel inferior al de Arrio, que sí era obispo. Pero, desde luego, los planteamientos de Atanasio, teológicamente, fueron mucho más contundentes, pero mucho más contundentes que los argumentos de Arrio. Y se le dio la oportunidad para que él abdicara de su posición. Ahora, fuera de ese elemento que lo hemos estado discutiendo por 5 semanas y yo lo he resumido hoy de forma muy drástica y muy simple, ¿qué cree la iglesia hoy? ¿Y qué creemos nosotros? Pues, porque uno cuando va a buscar los documentos de las iglesias para ver qué han puesto en sus reglamentos y en sus constituciones con respecto al Espíritu Santo, pues es interesante que uno encuentra un sinnúmero de planteamientos bien resumidos, en extremos resumidos. Algunos hay que señalar que con un buen conocimiento del tema, y otros hay que señalar que afirman que son trinitarios, pero cuando uno lee lo que escribieron en su reglamento, uno no sabe si son arianos o si son monaquistas o si son socilianos, porque a veces la gente transforma los conceptos teológicos muchas veces para quererlos hacer más simples, y cuando se pretenden hacer más simples, muchas veces lo que hacemos es que los dislocamos, y uno no puede hacer las cosas demasiado de simple. Yo les conté a ustedes, ¿verdad?, el incidente que yo tuve con mi querido amigo sacerdote católico que es de una orden trinitaria, ¿no? Pues en una pregunta de respuesta sobre la Trinidad, pues mi respuesta fue de 1 minuto y medio, quién sabe, hasta menos. Y él
No esperó, me llamó esa misma noche y me regañó. Y me dijo que eso era para detener el programa y dar toda una explicación. Y si era necesario usar los programas que fueran necesarios para explicarla. Digo, desde luego, como tú te pasas nada más que leyendo sobre la Trinidad, pues tú dominas el tema a tu antojo, pero nosotros no tocamos el tema de la Trinidad nada más que en algunas ocasiones. Ahora, lo que es interesante dentro de eso es que cada creyente debe conocer qué creemos con respecto a la persona del Espíritu Santo. Lo primero que nosotros creemos es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, al que confesamos Dios como lo es el Padre y como lo es el Hijo. O sea, en el cielo no hay tres dioses. En el cielo hay un ¿qué? Hay un solo Dios. Un Dios que se ha manifestado dentro de la historia humana como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, que ha hecho la provisión en beneficio de la humanidad para ser el Dios creador y a la misma vez el puente reconciliador y a la misma vez el sostenedor de la iglesia que cree en el puente reconciliador, que es Jesucristo. ¿Qué otra cosa nosotros creemos? Pues nosotros creemos que el Espíritu Santo es quien revela a la vida de la iglesia, porque obviamente nosotros estamos en una dimensión y en una era a la que podemos denominar, sin temor a equivocarnos, que esta es la era del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque Jesús lo dijo: conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Consolador, vendrá el Paracletos, ¿verdad? Y este estará con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Por lo tanto, los creyentes afirmamos que estamos precisamente bajo la era del Espíritu Santo. De hecho, cuando uno lee a Lucas y empieza a mirar el libro de Hechos, lo que se plantea como los hechos de los apóstoles no es otra cosa que los hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Es el Espíritu Santo el que da instrucciones, es el Espíritu Santo el que coge, es el Espíritu Santo el que llama, es el Espíritu Santo el que dice sí, es el Espíritu Santo el que dice no, es el Espíritu Santo el que capacita, es el Espíritu Santo el que, óigame, es el Espíritu Santo el que violenta el concepto del pensamiento judío para traer a Cornelio y a su familia y a sus sirvientes e introducirlos a la vida de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que le dice a Pedro: mire, compadre, usted va para allá, y punto. O sea, es la obra del Espíritu Santo trabajando en medio de esa nueva dimensión, de ese nuevo concepto que se llama iglesia. Ahora, qué interesante es que, siendo el Espíritu Santo el que revela todo con respecto a Dios, se presenta dentro del marco escritural precisamente como el Espíritu, porque a fin de cuentas Dios es ¿qué? Dios es Espíritu. Si miramos a Juan capítulo 1 y versículo 18, Juan 1 versículo 18, las Sagradas Escrituras dicen con perfecta claridad: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, para la concepción de la iglesia primitiva, Dios es Espíritu.
En Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y desde luego, dentro de la enseñanza de Jesús, en Juan capítulo 16 y verso 13. Juan capítulo 16 y verso 13, la enseñanza de Jesucristo, que nadie puede poner otro fundamento sino lo que Jesús ¿qué? Enseñó. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero fíjense lo interesante, que Juan está diciendo que Cristo está en el seno de ¿quién? En el seno del Padre. De hecho, cuando uno mira el planteamiento del Apocalipsis, una de las cosas que se plantean de manera extraordinaria en el Apocalipsis es que cuando el vidente llega al trono de Dios, en el mismo trono donde está Dios, ¿estaba quién? El Verbo. Estaba el Cordero de Dios, el inmolado, estaba Jesucristo. Y la descripción que hace de Jesucristo, óigame, es una descripción que no consiste en un cuerpo. Es interesante que es una descripción que consiste en ¿qué? En destellos de luces como los que puede destellar en el sol la esmeralda, como puede destellar el rubí y el diamante. Ahora, si miramos Juan capítulo 14 y verso 17, Juan 14 y verso 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Dice que no dice: pero vosotros le veréis, sino vosotros le conocéis. ¿Y por qué le vamos a conocer? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por lo tanto, ¿qué cree la iglesia? Pues la iglesia cree que el Espíritu Santo es el que revela todo con respecto a Dios. Y esto no solamente lo creemos los pentecostales, es justo que digamos también que esto mismo lo creen los católicos. ¿Ves? Lo creen igual. Que tenemos diferencia de otras cosas. Sí, claro que sí. Pero estamos hablando de una de las doctrinas fundamentales de la iglesia, y dentro de esas doctrinas fundamentales de la iglesia, óigame, que como dice el jíbaro, la creemos pie juntilla, ¿no? Es decir, no hay quien nos pueda separar de ella. Pues tenemos que señalar que es una de las verdades fundamentales que también, bajo la sombrilla de la cristiandad, la Iglesia Católica también profesa y cree. ¿Qué otra cosa creemos con respecto al Espíritu Santo? Que es mediante el Espíritu Santo que nosotros podemos conocer mejor a Dios y a Jesucristo. El que nos revela y nos enseña y nos dirige a través de las Sagradas Escrituras, ¿es quién? Es el Espíritu Santo. Y la verdad con respecto a Jesús y la verdad con respecto al Padre está en la Escritura. Y es el Espíritu Santo el que nos revela al Dios y al Cristo de las Sagradas Escrituras. En Juan capítulo 16 y en el versículo 12, Juan capítulo 16 y versículo 12, encontramos un planteamiento interesante que dice: aún tengo muchas cosas que decirles, dice Jesús,
pero ahora no las podéis sobrellevar. Vamos a ver el 13, dámele hasta el 13 a ver. Pero hasta ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Fíjense que nosotros los cristianos creemos que el Espíritu Santo es el que nos revela todo con respecto a Dios y con respecto a Jesucristo mediante las Sagradas Escrituras. Por el otro lado, el Espíritu Santo, según ya hemos visto en las Escrituras, es alguien que se siente y es alguien que es evidenciable. ¿Por qué es evidenciable? Porque no solamente sentimos su presencia, sino que su presencia en nosotros produce cambios, produce transformación, genera un nuevo estilo de vida, desarrolla una nueva interpretación de las circunstancias que están en nuestro entorno y nos hacen ver la vida conforme al propósito y a la voluntad del Señor. Por el otro lado, el Espíritu Santo es quien sostiene en la iglesia, en la vida de los creyentes, la revelación del Padre y del Hijo en sus funciones separadas, pero a la misma vez unidas. Porque la tarea del Espíritu Santo es precisamente revelarnos lo que Jesús dijo: hay cosas todavía. Mire, esa palabra sobrellevar, sí, que no lo van a entender, que no las pueden entender. Y desde luego, una de las maravillas que uno descubre desde el punto de vista histórico, mire, desde el punto de vista histórico, o sea, cuando usted analiza la vida de los apóstoles, si pudiéramos pensar que en aquel tiempo, entre un pescador y un publicano había un primer grado y un cuarto año, ¿verdad? Si pudiéramos partir de esa premisa, pudiéramos entender entonces en una justa conclusión que los 12 apóstoles estaban entre primer grado y cuarto año. De ahí en adelante no habían doctos, eran hombres del vulgo, eran gente sencilla, eran, de hecho, un publicano se hacía publicano y era mejor que viviera como publicano toda la vida, porque si renunciaba a ser publicano al otro día era hombre muerto, porque lo odiaba todo Israel. O sea, no era publicano porque había estudiado y se había convertido en un contador público autorizado. No es porque era CPA. Es que le dieron la oportunidad de sobrevivir y vivir mejor que los demás, traicionando a su pueblo. Eso era un publicano, ¿verdad? O sea, si te vamos a dar la oportunidad, vas a vivir mejor, pero tú eres nuestro, tú eres del imperio. Óigame, y eso en cualquier lugar le llaman un traidor. Y eso era Mateo. O sea, ahora, miren lo interesante, y esto lo hemos dicho ya en infinidad de ocasiones. Esos 12 apóstoles, Jesús estaba cansado de enseñarles y ellos no aprendían. ¿Cuántas veces Jesús no tuvo que decirle: ustedes me tienen hasta las narices? Cuando Jesús le dijo a ellos: mira, conviene que yo me vaya, en buen español, Jesús dijo: nos conviene a los dos, a ustedes y a mí también. Yo estoy harto de ustedes, que venga el Espíritu y bregue con ustedes, porque a fin de cuentas, óigame,
Jesús en ocasiones se impacientó con ellos, porque Jesús les daba una instrucción y hacía diametralmente opuesto a lo que Jesús les enseñaba. ¿Ve? No hay semejanza. Tranquilo, que no vamos a poner aquí no vamos a hacer como el chiste del sacerdote y los argentinos. No, en lo absoluto. Ahora, lo interesante de esto es que cuando el Espíritu Santo viene sobre de ellos, oiga, siéntese a hacer un análisis del sermón de Pedro. Y usted dice que ese pescador que le dio tantos dolores de cabeza a Jesús se ha disparado un sermón como el que está ahí. Porque tal vez lo hemos leído, pero yo no le estoy diciendo que lo lea. Yo lo que le estoy diciendo es que lo analice. Si acaso busque un bosquejo de un sermón expositivo, ¿verdad? Y vea la introducción, vea todo el proceso del análisis, de la aplicación, a tal punto que cuando termina de predicar, lo que ellos le dicen es: ¿y qué es lo que tenemos que hacer, chicos, ante ese desafío? Mire, con anterioridad, ni siquiera la suegra se había ganado Pedro. El Señor fue el que la curó. Con anterioridad, Pedro era intemperante, pero cuando usted lo ve aquí, usted ve a un hombre totalmente distinto. Ahora, no diga usted Pedro, vaya usted a ver el sermón de Esteban. Y la introducción dice: y puesto en pie, lleno del Espíritu Santo. Y usted va a ver esa transformación, ese cambio en la vida de esa gente, que es capaz ahora de irse a trabajar con la historia antigua testamentaria. Oiga, había que tener dirección del Espíritu Santo para decir: no, el jíbaro nuestro dice que el caballo viejo se vende ¿dónde? Se vende lejos, ¿verdad? Y ellos tuvieron la osadía de decir: no, nosotros vamos a probar aquí que al que mataron como impostor, al que mataron como alguien que era vil, al que mataron como alguien que era engañador, aquí mismo es donde nosotros vamos a probar que era el Mesías, el dador de la vida. Vosotros crucificasteis al autor de la vida. Oye, ¿cómo fue que se logró eso? Si 50 días antes los que estaban eran huyendo y corriendo y escondiéndose porque estaban amedrentados y asustados. El Espíritu Santo fue el que los transformó. Por lo tanto, ¿qué cree la iglesia? La iglesia cree que el Espíritu Santo es el que asiste a todo hombre y a toda mujer que ministra para Dios en la iglesia y ministra para el pueblo, a todo siervo y a toda sierva del Señor. Él es el que los inspira. Él es el que los inspira para ministrar a la iglesia. Y no se me puede olvidar la palabra clave que la di el martes pasado: y edificarla. Porque si no edifica, hay que ponerle signos de interrogación, ¿verdad? El Espíritu Santo es el intercesor. Él es el que maneja la vida de la iglesia y Él es el que le responde al Padre y al Hijo sobre la iglesia en la faz de la tierra. Es el Espíritu Santo el que nos conecta con el Padre y con el Hijo. Y es el Espíritu Santo el que reparte los dones a la vida de la iglesia para la edificación. Ningún don adviene a la vida de un ser humano dentro de la iglesia por mérito propio.
todos los dones los da en la iglesia el Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva adscribió literalmente lo que en la antigüedad se creía de la obra del Espíritu Santo, que todo don perfecto, que toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. O sea, que las destrezas, las capacidades, los ministerios, los dones, todo lo que obra para la vida de la iglesia en edificación, proviene como resultado del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que provee a la vida de la iglesia los ministerios. Y lo hablaremos más adelante, ¿verdad? Pero hay una gente que se circunscribe a 9 ministerios y se circunscriben a 9 dones. Y yo creo que existen ministerios como necesidades existan dentro de la iglesia, porque a fin de cuentas los dones y los ministerios están para la edificación de la iglesia. Yo nunca olvido una vez que me fui por allá por el centro de la isla a una iglesia, y después que prediqué se me acercó un señor y me dio: es bueno que usted sepa, pastor, que en esta iglesia el único que tiene los 9 dones soy yo. Claro, me lo dio con tanta seriedad que yo casi se lo creí. Entonces le digo: usted no puede faltar nunca aquí. Usted no puede faltar un culto, usted no puede faltar un velorio, usted no puede faltar ni un cumpleaños, ni un quinceañero, usted no puede faltar a nada que dé la iglesia, porque usted es el único que los posee. Y si en ese momento el Espíritu Santo necesita ministrar a alguien, lo necesita usted. Claro, eso es un lenguaje bizantino, ¿no? Tiene la intención de decir otra cosa, pero no, nadie es dueño y nadie ha comprado una franquicia de un don. Si ya quedó establecido en las escrituras que esto no se vende por franquicia. ¿Ustedes se acuerdan cuando apareció el Simón el Mago, ¿verdad? Y vino donde Pablo y le dijo: oye, me ven acá, chico, donde Pedro, perdón, y le dijo: ven acá, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la franquicia de la cosa esta? Porque lo que tú haces es mejor que lo que yo hago. Yo hago aparecer un conejo y lo desaparezco, pero oye, tú sanas un enfermo y note bien que la respuesta. Y yo planteo esto y lo vamos a tocar más adelante, porque yo creo que esa es la misma respuesta bíblica que hay que darle a cualquiera de esos que andan predicando por ahí y venden la palabra. Entonces alguien la puede comprar y dice: saco 50 pesos y esa palabra es mía, y tira los 50 pesos al altar. Pues cuando yo escucho ese tipo de disparate, digo: ese no es un predicador, ese es Simón el Mago que ha reencarnado. Porque ya y sencillamente los dones de Dios no se ofrecen por dinero, bajo ninguna circunstancia. Pero bajo ninguna circunstancia. Los ministerios que están ahí. Mire, si ahora mismo aquí hiciera falta, hubiera la necesidad de la manifestación de un don para ministrar, óigame, ¿usted se cree que el Espíritu Santo va a mirar así y va a decir: ah, espérate que fulano no está aquí, fulana no está, y no puedo hacer nada hoy porque... ¿Cree que el Espíritu Santo va a hacer una cosa como esa? Mire, va a usar a cualquiera de ustedes, a cualquiera. Es más, probablemente use al menos que nosotros nos imaginamos, porque el propósito es para que la excelencia del poder sea de quién, sea de Dios y no de nosotros. Mire,
Y eso sucedió. En el libro de los Hechos se cuenta que había un hombre que era profeta, se llamaba Felipe. Y por alguna razón no se dice que ellas eran reconocidas desde el punto de vista, sino que eran las hijas del profeta llamado Felipe en algunas versiones. Y lo menos que Pablo se imaginaba era que en aquella reunión el Espíritu Santo iba a usar a esas muchachas para traerle una palabra de profecía y para advertirle que no fuera al lugar donde pretendía ir. Y para que supiera que era de Dios fue. Le pasó lo mismo. Y le pasó lo que le profetizaron. O sea, el Espíritu Santo es quien provee a la vida de la iglesia los ministerios. El Espíritu Santo es el que nos asiste en el proceso de nuestra santificación. Porque ¿qué pudiéramos hacer nosotros sin el Espíritu Santo? O sea, pues nosotros con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades humanas, si no es decirle al Espíritu Santo, asístenos, ayúdanos, danos la fuerza. Cuando tenemos que enfrentar una experiencia de crisis, cuando tenemos que enfrentar una experiencia de dolor, cuando tenemos que estar ante una situación que nos parte el corazón, ¿quién es el que viene? El Espíritu, el Consolador. Es el Espíritu Santo el que nos asiste en nuestra santificación. Es el Espíritu Santo el que está asequible a todo ser humano, porque esto es importante. Esto es importante, porque a veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo está solo para servir a la iglesia. El Espíritu Santo está para servir a todo ser humano. Y uno se topa con alguna gente que piensan que compraron acciones de ellos. Pero mira lo que enseña las Sagradas Escrituras. ¿Quién es el que convence al pecador para que confiese a Jesucristo? El Espíritu Santo. En ese momento no era parte de... No era parte de la iglesia. ¿Quién es el que introduce la palabra al corazón y a la vida del pecador? El Espíritu Santo. Yo hablaba la semana pasada de un cántico que decía: yo fui a contender, Dios me hizo entender poniendo su Espíritu en mí. Es la historia de una persona que fue a hacer burla de la iglesia, a criticar a la iglesia, pero sin embargo el mensaje de la palabra de Dios, yo no olvido, estando yo en una de las ciudades del estado de la Florida predicando, entró un jovencito con un jacket, entró con una boina, se sentó a la parte de atrás. Algunas personas fueron, lo saludaron, lo invitaron a ver si quería acercarse. Él dijo que no, que lo dejaran allá atrás al final. Y luego de terminar de predicar hicimos el llamado. Y ese muchacho pasó al altar llorando. Y después que terminó el culto, me entregó una pistola cargada y me dijo: mire, yo entré aquí a pedirle a ver si Dios me ayuda, porque yo iba a cometer un asesinato. Y sin embargo, yo me senté ahí y fue como si me hubieran amarrado a la silla. Yo no me podía levantar, yo no podía hacer nada, yo no me podía mover, porque en lugar de sentir que me estaban dando la fuerza para ir a matar a esta persona en venganza, porque me choteó, porque divulgó información mía, en lugar de eso
yo lo que escuchaba era todo lo contrario, que Dios no me permitía hacer eso, que yo no lo podía hacer bajo ninguna circunstancia, que yo debía perdonarlo. Y yo cuando usted terminó de predicar, yo pasé, mire, yo lo que quiero es que hágase cargo usted de esa pistola, porque yo lo que quiero es servir al Señor. De momento yo me veo armado en el estado de la Florida, una pistola en la mano, y le digo al pastorista, yo no, brega tú con eso. Es el Espíritu Santo. O sea, no hay ningún temor para un creyente decir que estamos en la era del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trabaja con el pecador. Déjeme, vamos a ver en la pantalla unos versos bíblicos que yo creo que sería bueno. Juan capítulo 20, versos 19 al 22. Juan capítulo 20, verso 19 al 22. Señor, revélale a alguien que necesita una botella de agua. No, está en mi oficina, no digan la boca, tranquila. Dito, no, tranquila, gracias. Mira lo que dice Juan 20, 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Óigame, le estaba dando el Espíritu Santo a gente que estaba dentro del marco de un escepticismo, de una incredulidad. Porque hay quienes piensan que el Espíritu Santo es una acción intermitente en la vida del creyente. Va y viene, va y viene, va y viene. Y cuando comete un error se te va. Cuando te reconcilias vuelve y viene. Y si 2 días después comete otro error, vuelve y se te va. Y es todo lo contrario. Uno ve en las escrituras, gracias. Uno ve en las escrituras a un Espíritu Santo. Es de una responsabilidad extraordinaria. Es la responsabilidad de guardar a los creyentes hasta el día glorioso de su encuentro con Jesucristo. Y si ustedes me permiten decirlo en buen español, como yo no uso a nadie de modelo, lo puedo decir. O sea, es el Espíritu Santo que dice: este sinvergüenza yo lo tengo que guardar hasta el día glorioso del encuentro con Jesús. Entonces trabaja con nosotros. Dice la Escritura que aun cuando los pasos puedan ser torcidos, Él se encargará de que se encargará de enderezarnos. Es el que nos constriñe, es el que nos dice: eso no está bien. Pero nos advierte antes, ¿verdad que el Espíritu Santo nos advierte antes? O sea, Él nunca nos permite errar sin antes advertirnos. Pero lo extraordinario es que después que nos advierte y nosotros por cabezones erramos, es el primero que aparece en el escenario para decirnos: vamos a levantar, vamos a confesar, vamos a pedir perdón, vamos a reconciliarnos con Dios. La tarea del Espíritu Santo es una tarea extraordinaria, es una tarea permanente en la vida del creyente, en cualquier estado de su humanidad. Fíjese que en el Salmo 51, el salmista confesante de su pecado le está diciendo a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque está reconociendo, ¿qué cosa? Está reconociendo: oye, estoy confesándote mi error, estoy confesándote mi falta, estoy confesándote mi pecado. Pero te pido que por favor el Espíritu tuyo que está en mí no me lo quites, no me lo quites.
Claro, hace una admisión. Dice, lo que necesito es que me devuelvas el gozo. Porque sí, cuando fallamos contra Dios y vivimos bajo la gracia de su Espíritu, óigame, fallarle a Dios nos provoca un dolor intenso, agudo. Ahora, mire lo interesante en Hechos capítulo 2, versos 1 al 4. Hechos 2, verso 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimemente juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense qué dato interesante. Claro, el problema de esto es que esto está revestido de conceptos metafóricos y a veces la gente confunde los elementos metafóricos con la persona del Espíritu Santo y piensan que el Espíritu Santo es un soplo, y piensan que el Espíritu Santo es una llama de fuego, o piensan que el Espíritu Santo es una paloma, y ninguna de las anteriores. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Ahora, mira lo que dice Juan capítulo 16, verso 7 al 15. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá ¿a quién? Al mundo. Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará ¿qué? Lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire, ¿sabe dónde uno ve cumplido esto de manera extraordinaria? Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio. Porque Pedro llega a la casa de Cornelio y desde luego Cornelio de alguna manera tenía un reintegro en la vida judía, porque había ayudado a construir sinagoga y de alguna manera pues había mostrado cierta empatía con el pueblo judío, pero Cornelio no sabía nada de la experiencia de la fe de los cristianos. Era él solo, pero no estaba solo Cornelio, estaba su familia. Su familia sabía menos, pero no solamente estaba la familia, estaban sus esclavos. Estaban la gente que recibía órdenes de él. La casa estaba llena. Y de momento Pedro empieza a hablar. Óigame. Y Pedro está hablando cosas que yo les aseguro que Cornelio no entendía. Pero allí estaba el Espíritu Santo. Inclusive el testimonio de Lucas es que el Espíritu Santo vino sobre todos ellos y creyeron. Y la experiencia fue tan impactante para los que andaban con Pedro, que dijeron, ven acá, pero para nosotros en orden de importancia, ¿qué es más importante, el bautismo o ser lleno del Espíritu? Si ya vino sobre ellos el Espíritu, pues vamos a bautizar a toda esta gente.
Pedro está, claro, bajo la emoción lo hizo, pero después cuando dije, ahora cuando yo llegue a Jerusalén, ¿cómo explico esto? ¿Cómo yo explico todo esto? Pero el mismo Espíritu Santo que convenció a Cornelio y a toda aquella gente de justicia y los convenció de pecado para que entonces creyeran en Jesús, fue entonces el mismo Espíritu que vino acá y trabajó con Jerusalén, y de modo que también el Espíritu Santo está trabajando con los gentiles. O sea, ahora, no podemos hablar meramente del elemento conceptual de la persona del Espíritu Santo. Tenemos que hablar entonces de la función y de la tarea del Espíritu Santo dentro de la vida de la iglesia, dentro de la vida de los creyentes. ¿Cómo opera, cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida del creyente? Pues a través del fruto. ¿Y cómo opera y trabaja el Espíritu Santo en la vida de los creyentes colectivamente? Pues a través de los dones. Y desde luego, aquí, pues como yo he tenido la oportunidad de conversar con creyentes que me dicen, Moisés, mira, sí, tú sabes, todo eso está en la Biblia, pero chico, es que uno empieza a bregar con las cosas carismáticas y se forman hasta revoluces a veces y las cosas se descuadran. Bueno, pues vamos a trabajar de manera bíblica, porque el Espíritu es orden. El problema es que hay que primero trabajar con el concepto. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué propósito? ¿Cuál es el alcance? ¿Hacia dónde va en objetivo el Espíritu Santo con la iglesia? O sea, no es a convertirnos en seres irracionales y a llevarnos a un histrionismo y a unas histerias. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Costa Rica, nunca se me va a olvidar. La fraternidad de pastores querían entrevistarme y yo dije, ¿cuál es la razón? Me dice, bueno, ellos te quieren entrevistar, pero es que yo vengo para tu iglesia. Dice, no, pero es que quisiéramos que vuelva obviamente, no, pues si vuelvo que me entrevisten. Entonces el pastor que me invitó llamó al presidente en ese momento, y cuando lo llamó, pues dijo, pues yo voy esta noche a tu iglesia y allá. Y fue bien gracioso porque cuando yo llegué, él me pregunta a mí, ¿usted de qué denominación es? Yo le digo, pues yo soy de Experiencia Pentecostal. Y me dice, pero Pentecostal. Y digo, sí, Pentecostal. Y después yo me reí en cantidad. Me dice, pero usted es de los que hace así. Yo de momento no entendí. Yo le dije, pero no, yo soy de los que me ponen en una losa de 10 por 10 y predico ahí paradito. De hecho, el micrófono tiene que estar pegado a un stand porque no me gusta cogerlo en la mano. Me dice, bueno, pues entonces sí es así. Y le digo, pero ¿cuál es? Me dice, no, lo que pasa es que aquí en Costa Rica los que hacen así son espiritistas. Entonces, culturalmente, nosotros cuando vemos a alguien de otra cultura bajo una experiencia carismática y hace ese movimiento, la gente aquí se nos asusta porque piensan entonces que no es evangélico, que es espiritista. Pero entonces fue gracioso porque yo fui a una actividad de ellos, entonces no hacían así, pero hacían así. Yo dije, pues en mi país lo que hacen así son los pollitos, ¿sabes? Cuando cogen purina o sea, porque a veces pensamos, mire, nosotros expresamos cosas culturalmente, las expresamos culturalmente, y usted va a ver unas expresiones de áreas carismáticas que se combinan dentro del marco de lo cultural, pero eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que es inaceptable o que no es
que no es lo propio. No, es que, óigame, los seres humanos estamos traduciendo las cosas espirituales en un lenguaje humano. Tiene que ser así, porque no lo podemos interpretar de otra forma. Ahora, lo que es interesante dentro de este marco es que, por ejemplo, yo hablaba con un amigo de una denominación que comenzó en la experiencia de los carismas, pero en el camino ellos lo abandonaron, y él me dice, mira, Moisés, nosotros no damos espacio a ninguna experiencia carismática en nuestra denominación para nada. Estuvimos conversando mucho tiempo, pero un día nos encontramos, nos sentamos a conversar y me dice, déjame contarte esta experiencia. Fui a la convención mundial de mi denominación y adivina qué sucedió. El orador principal, hubo un error, algo pasó allí y se quedó sin habitación en el hotel. Al orador principal, chico. Y yo, como soy así, me acerqué y dije, en mi cuarto hay 2 camas. Si él no tiene inconveniente alguno, yo le cedo una de las camas. Y el hombre, con aquella deferencia, me abrazó y me agradeció en que yo le compartiera mi habitación del hotel. Y obviamente, pues, allí llegó y yo, para mí era un orgullo. Yo tenía en la habitación de mi hotel, tenía al orador principal de los 4 días. Me dice, lo sorprendente es que ese hombre predicó la primera noche. Y predicó un sermón que dejó a todo el mundo allí paralizado. Pero ni alzó la voz, ni emitió sonidos, ni expresiones, ni nada. Como todo un predicador de nuestra denominación. Y esa noche llegamos a la habitación. Él me agradeció muchísimo la gentileza de yo compartir mi cuarto con él. Lloré y me acosté. Él se quedó allá orando. Y como a eso de la 1 de la mañana, Moisés, yo estoy escuchando a alguien que está hablando cosas extrañas. Y yo decía, ¿quién se habrá metido aquí? Yo no hice ningún comentario, pero sucedió la segunda noche, sucedió la tercera noche. Mientras él predicaba, él era el hombre de nuestra denominación. ¿Qué denominación era? No la voy a decir. ¿No? Y ahí estaba el hombre. Pero lo interesante es que ya la tercera noche yo no aguanté más. Y lo abordé. Le dije, discúlpeme, ¿verdad? Yo no... pero yo tengo un pastor en Puerto Rico, amigo, y hemos discutido estas cosas, y yo todo el tiempo he dicho que es nuestra denominación. Y dice, sí, es nuestra denominación, sí, esa es la posición. Pero yo he vivido una experiencia con los carismas del Espíritu. Y la denominación podrá decir lo que quiera. Pero cuando yo estoy orando, yo no estoy representando a mi denominación. Estoy en la intimidad con el Espíritu. Y él regresó, me llamó, yo tengo que encontrarme contigo, yo tengo que hablar contigo, yo tengo que contarte esto. Y de inmediato me lo contó. Y obviamente, pues, nadie debe resistirse a una experiencia del carisma. Lo que necesitamos es conocer conceptualmente para que no cometamos los errores que se cometen. O sea, ¿cómo que venga alguien y me diga, tú tienes el Espíritu Santo? Sí, claro que tengo el Espíritu Santo. Desde el momento en que me convertí al Señor, tengo el Espíritu Santo. Es más, desde antes, porque no me hubiera convertido si Él no me hubiera, ¿qué? Redarguido. Vino a redarguirme, vino a convencerme de pecado, me hizo saber, eres pecador y necesitas el puente de la reconciliación con Dios. Ah, pero habla en lengua, no, eso es otra cosa, eso no es el Espíritu. Eso no es el Espíritu. No me confundas la persona con el don. Son dos cosas totalmente distintas. Si estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de la persona. Si estamos hablando de las lenguas, estamos hablando del don. Son dos cosas totalmente distintas.
Yo tengo el Espíritu Santo. Y yo creo que cada creyente debe afirmar, si yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo, yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo porque tengo el Espíritu Santo. Ahora, no por ello vamos a menospreciar la experiencia de los dones, porque los dones serán para edificación. El Espíritu Santo los otorga para edificación. Y gloria a Dios por ellos. Amén. Pero eso lo vamos a tocar más adelante, más ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hay una mano, dos, tres manos, cuatro manos. Con cuatro manos levantadas está bien. La quinta es para dar una ofrenda. Bien, Stanley, sí. Tengo una duda y con relación al Espíritu Santo, Sí. entendí que abandonaba a uno. ¿Hasta qué punto uno es el que lo abandona? Él siempre está ahí presente. Sí, sí. A veces, bueno, la expresión del apóstol San Pablo a mí me encanta cuando dice que nos ha hecho ministros de la reconciliación para que vayamos detrás de los pecadores como si Dios estuviera rogándole a los pecadores que se reconcilien con Él. Sí, el Espíritu Santo muchas veces es el que tiene que ir detrás de nosotros, porque somos nosotros los que a veces andamos de espalda al propósito divino. Ah, no, claro que sí. Adelante, mi hermano. No, es como si fuera una pregunta. Sí, Cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús, sí. pues pasa algo rápido, algo Ah. dramático, porque cuando él pierde la vista, Sí, están los 3 días en ayuno, inmediatamente él tiene una visión también de que viene Ananías, sí, pero que pasan cosas muy rápidas. O sea, yo no veo arrepentimiento de Pablo, no hay perdón ahí, empieza un ministerio inmediatamente, recibe el Espíritu Santo, es bautizado, todo es rápido. sí. Para comentar porque Ok. Desde luego, uno tiene que asumir que Lucas está haciendo una sinopsis bien drástica de la conversión de Saulo de Tarso. Pero no por ello podemos dejar de pensar que hay personas que viven experiencias carismáticas el mismo día de su conversión. Y las pueden vivir. El mismo día de su conversión las pueden vivir. Claro, en el caso de Saulo de Tarso, yo creo que es que Lucas hace una sinopsis y lo pone todo. Pero es interesante que después de Pablo estar en la casa de Ananías, sale de allí y está 3 años en Arabia. Y es a su regreso de Arabia que obviamente usted no me tiene que comprar mi planteamiento, pero los discípulos de Jesús estuvieron con Jesús 3 años también, y Pablo está en Arabia y hasta ese momento no hay ninguna evidencia histórica en las escrituras que revele que hubiera cristianos en Arabia. No la hay. No existe ninguna evidencia que demuestre que en Arabia había un cristiano. Por lo tanto, Saulo de Tarso estaba en Arabia solito por 3 años. Cuando él regresa de Arabia, regresa para tener una reunión con la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén se sorprende de lo mucho que sabe Pablo de Cristo. Pero cuando leemos 1 de Corintios capítulo 11, en la instrucción sobre la cena del Señor, usted, si lee literalmente, escuchará a Pablo diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, Pablo está admitiendo que el conocimiento que él tiene de la cena lo tiene porque el Señor se lo dio. ¿A qué conclusión yo llego? Si los discípulos estuvieron 3 años con Jesús para ser apóstoles, Pablo estuvo en Arabia solito 3 años con el Espíritu para ser apóstol.
Pero no me lo tiene que comprar, ¿sabes? Eso es una conclusión mía que yo... ¿Alguien más había? Sí, sí, no, allá Daniel. No, sí, Daniel y Rebeca. Sí, bueno, está bien. Pastor, gracias, buenas noches, te bendiga. Me respeto para usted. Tengo que decir públicamente que pasó muchos años que no entendía. Gracias por su sabiduría. Yo tampoco me entiendo, ¿no? Su humildad. Mi hermano, que siempre ha sido un padre espiritual para mí también. Hay mucha gente aquí que me quiere mucho. A modo de aclarar y no debatir, porque hay que ser prudente y sensato cuando uno habla, ¿verdad? No quiero cometer errores de un humano. En la Biblia hay un verso que a veces uno no lo usa, dice, porque no está inscrito en el libro de la vida. Ajá. Y Pablo habla de, no sé, Afrodito, no sé el nombre de la persona que se apartó del evangelio. Sí. Y en Gálatas él aclara en capítulo 1, comenzaron en el espíritu y ahora están en la carne. Y en el libro de Apocalipsis el Señor habla de las 7 iglesias. ¡Wow! Pues solamente una iglesia la que paga el precio, que la Filadelfia. Me gustaría que me aclarara, pastor, para no tener un debate, sino para aclarar, por favor. Ok. Si uno es siempre salvo, o es realmente los que son escogidos son de Dios, como sea la palabra, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Me puede aclarar sí. un poquito? Sí, como no trata del tema, te prometo que te lo voy a contestar ahorita personalmente. Okay, gracias. Con mucho gusto, claro que sí. Betty. Sí, yo quería hacer un comentario adicional, o quizás dos. Sí. Uno, Y hasta 3. sí, que son las 9:30. Eso no quiere ir o sea, que aunque los dones no es la persona, pero es la manifestación del Espíritu en la experiencia humana. ¿Ok? Porque aunque no podemos confundir la persona del Espíritu con con el don, que es una manifestación del Espíritu directa como experiencia en el ser humano. ¿Ok? Eso lo vamos a considerar más adelante. Sí, pero porque al separar a los dones el fruto del Espíritu, o sea, como si tuviera en una línea que va tangente o paralela, y no es así. No es así. O sea, surge de la misma fuente porque son divinos, porque es don perfecto de Dios. Lo otro que yo quería comentar era que tal vez una de las marcas principales de la iglesia primitiva, de solidaridad, de experiencia, de testimonio, fue el Espíritu Santo. Y parte del problema cuando surge el concilio de Nicea es que durante esos primeros siglos, después de los apóstoles, va expandiéndose el cristianismo en una forma extraordinaria, porque en el norte de África era el 50%, en todo el imperio había más de un 10% de cristianismo. Por lo tanto, entonces, en ese crecimiento se va desarrollando personas aparte, porque todos los apóstoles murieron, que fueron los que desarrollaron las escuelas teológicas. Y dentro de las escuelas teológicas que se van desarrollando, van surgiendo distintas exégesis y explicaciones que no necesariamente vienen acompañadas de ese espíritu solidario que revelaba. Y no es porque el conocimiento, y yo soy estudiosa, no es porque el conocimiento debe faltar, y eso lo debemos, es que como marca de unidad del espíritu, es precisamente el mismo espíritu. Y no es que las escuelas uno no pueda estudiar y no pueda desarrollar, pero tal vez la pertinencia para nosotros en este tiempo, precisamente, de tantas crisis, de tantos agobios, de un sinnúmero de cosas, es precisamente que esa sea la marca que nos distinga dentro de este tiempo. Bueno, la Biblia dice una sola fe, un solo bautismo y un solo espíritu. Así que la presencia del Espíritu Santo es la marca de la iglesia. De hecho, el mismo Jesús dijo, me voy, pero les envío al Espíritu Santo. Por eso era importante para los cristianos el evidenciar que en cada vida que confesaba Jesús, el Espíritu Santo estuviera presente. ¿Ves? Si no estaba presente el Espíritu Santo, no. Iba a haber una seria preocupación para la iglesia.
Pero eso lo daba la iglesia en los primeros años, como Becky plantea, de manera fortuita. Eso no admitía discusión. Sí, como está aquí cerquita, que esto lo tiene. Sí, sí. Mi pregunta era Ajá. que el Señor dice: no os dejaré huérfanos, Sí. enviaré al Consolador. el cual estará con vosotros y en vosotros. Sí. Mi pregunta es: ¿en qué lugar del ser humano cristiano mora el Espíritu Santo? ¿El cuerpo, alma o espíritu? Bueno, yo creo que cuando se trata del con y el en es del ser completo. Es como si dijera: voy a estar con vosotros exterior e interiormente. O sea, no hay manera de disociar el Espíritu Santo y ubicarlo o en el área del intelecto o en el área del cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. El intelecto es usado por el Espíritu Santo. O sea, no hay manera de que podamos disociar al Espíritu Santo. Con el pastor Johnny concluyo, porque si no... Sí. Ajá. Sí. Capítulo 5 de Sí. Sí, él está guarde por completo espíritu, alma y cuerpo. Sí, sí. O sea que es parte de un íntegro. Es integral, o sea, la presencia del Espíritu Santo es una presencia integral. Lo que le está diciendo, el pastor Johnny lo que está diciendo es que en la carta de Pablo a los tesalonicenses, en la doxología, le plantea y le dice a la iglesia: y el mismo Dios de paz os guarde por completo espíritu, alma y cuerpo. Lo que implica es que el trato del Espíritu Santo con el hombre es un trato con el ser completo. Bueno, el martes que viene, entonces empezamos a trabajar con el fruto del Espíritu. Amén.